Comenzando este tiempo de estudio de la palabra en el día del Señor, para que sea el Señor bendiciéndonos en nuestro estudio de la confesión de fe. Vamos a orar, hermanos. Santísimo, Trino Dios, soberano sobre todos los reyes de la tierra, a ti venimos, oh Rey del cielo, deseosos de aprender de tu palabra, deseosos de aprender más de ti, con un corazón que reconoce que tú eres Dios, con un corazón que quiere ver tu grandeza. Señor, estamos estudiando nuestra confesión de fe, porque creemos, Dios, que tú nos has dado un cuerpo doctrinal que es importante para la estabilidad de tu iglesia, para poder ser columnas y baluartes de la verdad. Por eso, Señor, estudiamos esta confesión, porque creemos que nos une en una misma fe. Ayúdanos, Dios, a entender lo que como iglesia local creemos y a que, aprendiendo lo que tú dices en tu palabra de tu iglesia, nos podamos comprometer más con esta iglesia aquí en Barbosa. Que podamos amar más tu iglesia y amar más al Señor de la iglesia. Nos dejamos a ti, Señor, rogando por tu Espíritu Santo, que sea iluminándonos y ayudándonos a entender mejor tu palabra. Te lo rogamos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro preciosísimo Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos estudiando lo que nuestra confesión de fe dice respecto de la iglesia, el capítulo 26. Tengan sus confesiones en mano. Voy a rogar por allá atrás el hermano Orlando, el hermano Hernando, si tomamos algunas de las copias y alguno que no tenga, puesto que en la proyección no las muestro. Y también, por supuesto, tengamos nuestra Biblia. Hermanos, el hermano Adrián hace 8 días nos expuso ya lo que serían los párrafos 1, 2, 3 y 4. Desde los párrafos 1 al 4, la confesión habla de la iglesia como la iglesia universal. Es decir, el cuerpo de todos los creyentes que han creído en Cristo desde los tiempos antiguos hasta la eternidad, o sea, la iglesia universal. Pero ahora, desde el párrafo 5 hasta el final, se va a enfocar nuestra confesión en la iglesia local. Ya no en la iglesia universal, ahora en la iglesia local. Y en lo de la iglesia local, hermanos, como lo pueden ver en pantalla, en estos párrafos vamos a tratar 2 temas importantísimos: la membresía de la iglesia y el gobierno de la iglesia. Esos son los 2 temas que vamos a tratar. Por supuesto, hermanos, nosotros en la confesión pues damos un panorama. Me encantaría que nos pudiéramos quedar aquí muchísimo tiempo, pero por ahorita solamente vemos panorámicamente lo que la Biblia enseña acerca de la doctrina de la iglesia. Y me gustaría empezar diciendo, hermanos, que para los bautistas reformados, la organización de la iglesia local es un asunto serio, hermanos. Ustedes van caminando aquí afuera y ven ese letrerito que dice en letra pequeña: Iglesia Bautista Reformada. Ese letrerito quiere decir algo muy serio. Dentro de muchas cosas, ese letrero quiere decir que para nosotros la iglesia local es algo serio. Confesionalmente, hermanos, recuerden, ¿de quién bebe nuestra confesión? ¿Cuál es la mamá de la Confesión Bautista de Londres de 1689? La confesión de Westminster. Esa es la mamá, 1644. Hacen su confesión y en la doctrina de la iglesia ellos se gastan 5 párrafos. Sin embargo, esos 5 párrafos hacen una pequeña división que serían los mismos 4 primeros de la de nosotros, hablando de la iglesia en general. Luego vienen unos hermanos congregacionalistas y hacen una nueva confesión en la que van a discrepar en algunos asuntos eclesiológicos con Westminster, y estos hermanos hacen su confesión y hacen una cosa que se llamó la Declaración de Cambridge. Y en ese documento
aparte de la confesión, es donde ellos hablan lo que creen como iglesia local, cómo se debe organizar una iglesia local. Pero ojo, ellos tienen su confesión y tienen la plataforma, es el término, la plataforma de Cambridge. O sea que, aunque le dieron importancia a la iglesia local, la confesión de Saboya no la incluyó como un tema confesional. Pero luego vienen los bautistas particulares de 1600 y ellos dicen, eso que para Saboya es un documento aparte, para nosotros es un asunto confesional. Y lo incluyeron en nuestra confesión. Y por eso tenemos del párrafo 5 hasta el último párrafo incluidos en la confesión. Entonces noten, mientras que para Westminster lo que tienen que decir de la iglesia son 4 párrafos, lo que nosotros tenemos que decir de la iglesia, hermanos, son 15 párrafos. Y el último es bastante grande, pudiéramos decir casi que 16. ¿Eso qué nos dice a nosotros? Para los bautistas, la iglesia es algo serio. ¿Cómo se organiza una iglesia local? Es un asunto, hermanos, de carácter confesional. Hermanos, la vida de iglesia, no digo que el párrafo de los primeros capítulos sean algo irrelevante porque se habla del carácter de Dios, de las escrituras, del hombre, son vitales. Pero después de esas doctrinas tan importantes, hermanos, la doctrina de la iglesia es sumamente importante porque ese es nuestro día a día. Hermanos, sí, creemos en la elección, pero sinceramente nosotros la elección no es un tema que estamos martillando cada 8 días. Pero la doctrina de la iglesia sí es un tema de cada 8 días, es un tema de durante la semana, es un tema que tiene que ver con nuestra vida cristiana. Por eso, hermanos, la iglesia local es algo que nosotros debemos tener muy claro. Yo creo que es más fácil estar en una iglesia en la que, sí, no sé, de pronto hayan algunos asuntos periféricos por ahí, que uno discrepe, no sé, que las hermanas tengan que llegar al culto con vestido. Bueno, uno pudiera estar en una iglesia así, pero en una iglesia en donde el orden de la iglesia no está bien, donde no se gobierna correctamente, donde no se sabe quién es miembro y quién no, ahí sí va a ser complicado. Porque eso es la vida de iglesia, eso es la vida de iglesia. Así que, hermanos, desde los párrafos 5 en adelante, vamos a estar hablando de la membresía de la iglesia. Les dije en la primera diapositiva que vamos a estar abarcando 2 temas, la membresía y el gobierno. Para empezar hablando de la membresía, siempre la virtud del teólogo. ¿Qué quieres decir por membresía? Defíneme el término. Hermanos, cuando ustedes estén discutiendo con alguien sobre cualquier asunto, definan términos. Cuando uno no define términos, uno se halla discutiendo sobre cosas que no se logra poner de acuerdo, pero es porque uno dice que su término significa una cosa y el otro dice que su término significa otra cosa. Entonces definamos términos. ¿Qué es la membresía de la iglesia? Es el número de cristianos que se han comprometido mutuamente a andar en obediencia a Cristo en una iglesia concreta. Esa definición es mía. Esa definición es un tanto burda, un tanto forzada, pero la hago porque quiero de esa definición destacar lo que está subrayado. Esas 3 ideas que están en lo subrayado. Es el número de cristianos. Hermanos, ¿por qué el número? Porque quiero destacar que membresía de la iglesia se puede contar. Nos encantan los números, ¿no? Preguntamos, ¿eres pastor de una iglesia? Sí, la siguiente pregunta es ¿cuántos miembros hay? ¿Cuántos tiene esa iglesia? Nos interesan los números. Bueno, en la membresía nos interesa ese número específico de personas que pertenecen a la iglesia. Eso no es, aunque yo le estoy diciendo que una definición mía un poquito así improvisada, por lo menos en Hechos tenemos que se agregaron 3,000 personas, o sea, se sabía cuántos se agregaron. Después, 5,000 personas, se sabía. Antes de eso, como 120 discípulos, se sabía. O sea, se puede identificar. Aquí lo que me interesa es que se puede identificar. Esto ya de paso nos va corrigiendo un error que pues personalmente me pasó una vez. Yo estaba en una iglesia que no tenía membresía, como lo vamos a entender hoy, y pasaron papelitos
que decía nombre, número de teléfono, casado, bueno, datos. Escríbanse solamente los miembros. Y yo quedé ahí, yo ya llevaba un año en esa iglesia y yo, ¿cuál es la base para ser miembro? ¿Será que yo soy miembro? ¿Será que no? Yo veía que el que venía cada 6 meses estaba llenando el papelito porque creía que porque esa era la iglesia a la que él iba cada 6 meses era miembro. ¿Cómo se sabe quién es el miembro? Se tiene que definir, se tiene que identificar quiénes son los miembros. Lo segundo que destaco aquí en la confesión es que en mi definición, perdón, es que se han comprometido mutuamente. Tiene que haber un compromiso. No es como que yo voy a una iglesia y pues nadie se meta en mi vida, no me pregunten nada. Llego 10:30 en punto, mejor dicho 10:40 que ya hayan empezado y antes de que digan el amén final salgo corriendo porque yo no tengo nada que ver. No, tiene que haber un compromiso mutuo. Y en eso del compromiso, hermanos, es un asunto de forma en el que uno debería entenderse que esa persona se ha comprometido. O sea, ahí es donde entramos tal vez parado aquí enfrente, dice hermanos, yo me quiero unir a esta iglesia. Tal vez firmando un documento donde dice yo me hago miembro de esta iglesia, tal vez poniéndose de pie y diciéndole a los hermanos su testimonio y que él quiere comprometerse a esta iglesia. O sea, tiene que haber un compromiso. Las personas tenemos que saber, nos hemos comprometido. Todo esto lo vamos a ampliar ahora más adelante, pero ir destacando la definición. Y lo último, en una iglesia concreta, que se sabe dónde está, que me conozco con mis hermanos. Esto entonces nos corrige ese error de donde están 2 o 3 reunidos, ahí está Cristo en medio de ella. Y eso se utiliza para decir, yo no voy a ninguna iglesia, yo me quedo en mi casa con mi esposa y yo no pertenezco a ningún lado. Y hay veces voy a la iglesia de Medellín, y hay veces voy a la iglesia de Bogotá, y hay veces voy a la iglesia de Estados Unidos, y hay veces no voy, hay veces lo hago por línea, hay veces voy a una bautista, una presbiteriana, una libre, en fin. No, una iglesia concreta. Hermanos, en específico. Entonces, eso, hermanos, es la definición de membresía. Ahora, sin embargo, ¿de dónde sacamos este concepto de membresía? ¿Cuál es el origen? ¿Será que el hermano Jeffrey se lo inventó? ¿Será que los bautistas reformados se lo inventaron? Vamos a ver en la confesión por qué hablamos de una membresía como la he definido. Miren el párrafo 5 de sus confesiones. En el ejercicio de este poder que le ha sido confiado a Cristo, viene hablando desde antes del poder de Cristo, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre. Noten que hay un poder de Cristo para llamar por su palabra y por su espíritu a los que le son dados. Para que anden, noten propósito, para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados, ojo, les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. ¿Notaron elementos de la definición que yo les había dado? Ahí apareció de una iglesia concreta, hermanos que se enseñan, congregaciones donde se van a edificar. Hermanos, de este párrafo podemos nosotros, estamos tratando de responder la pregunta, ¿cuál es el origen de la membresía de la iglesia? Hermanos, a la luz de este párrafo, vamos a ver ahora las escrituras. El concepto de membresía de la iglesia viene de Cristo Jesús mandando a iglesias locales a que existan y que existe esa membresía. Eso no es un invento de los reformados, sino es de Cristo. Ese primer enunciado que le tengo ahí. Las iglesias locales existen por el poder de Cristo. ¿De dónde lo sacamos? La primera línea, en el ejercicio de este poder. El poder que le ha sido confiado a Cristo Jesús, Él llama a personas a que se unan a iglesias locales. O sea que eso no es un mandamiento de hombres, eso es algo que viene de Cristo mismo. Segundo, los cristianos, o sea, los creyentes,
pensemos en Iglesia Universal, existen a través de la palabra y la obra del Espíritu Santo. O sea que hay una acción sobrenatural en el creyente, bueno, en el incrédulo, una obra, la regeneración, que ahora le da nueva vida a través de la palabra, y entonces se convierte en un cristiano. Pero entonces quedó por ahí volando. Sí, ahora soy parte de la iglesia, ahora ya soy salvo, ¿pero qué? Tercer enunciado: los cristianos tienen el propósito de andar en obediencia a Jesús, uniéndose a una iglesia local. Cristo Jesús no, con su poder, no los llama para dejarlos ahí volando, sino que los quiere en comunidad. Hermanos, la confesión, noten al pie, da muchísimos versículos, pero por temas concretos voy a utilizar solo uno, y conocemos mucho, donde resumimos esto que estoy diciendo, que la membresía existe es por Cristo mismo, no es un invento reformado. Mateo 28, del 18 al 20, lo conocemos. Noten las partes. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Dónde ven esa frase ahí en la confesión? ¿Dónde lo ven? En el párrafo 5. ¿Dónde lo ven? En el ejercicio de este poder. Toda potestad me es dada. Oh, la gran comisión empieza aquí. La gran comisión empieza con un Cristo que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está, la obra de Cristo a través de su palabra y su Espíritu. Podemos sobreentender de ahí para que las personas ahora sean cristianas, ahora son discípulos. Dejándolos que guarden las cosas en sus casitas, bien juiciosos, viéndose los cultos online. ¿Dice así? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Para que a mí, como cristiano, me enseñen todas las cosas que Cristo ha mandado, yo tengo que estar unido a una iglesia donde me enseñen las cosas que Cristo ha mandado. O sea que decir que una persona que es cristiana tiene que unirse a una iglesia local, hacerse miembro de una iglesia local, no es un invento reformado, está en la Gran Comisión. Por el poder de Cristo, convierte cristianos y les dice: únanse a una iglesia porque tienen que aprender todas las cosas que yo les he mandado. Eso es el verdadero discipulado. De hecho, técnicamente no pudiéramos decir que una persona no es discípulo simplemente cuando se ha hecho salvo. Es discípulo cuando empieza a aprender todo lo que Cristo ha mandado. O más bien, discípulo implica que tiene que aprender todas las cosas que Cristo ha mandado. O sea que eso requiere constancia, compromiso, maestros en específicos que te conocen, que saben que estás aprendiendo, que te bautizaron, como decía el versículo 19. Así que, hermanos, ser miembro de una iglesia es un mandato del Señor Jesús. Ser miembro, así como lo definimos, vamos a volver a ver la definición. Así, poquito improvisada mi definición, eso es mandato del Señor. Es el número de cristianos que se han comprometido mutuamente a andar en obediencia a Cristo en una iglesia concreta. Eso, hermanos, no es un invento confesional, es un invento de Cristo Jesús en el ejercicio de su poder. Ahora, ¿qué se necesita para ser miembro? Hablemos un poquito de los requisitos para ser miembro. Esto es un poco agregado. No obstante, leamos el párrafo 6. Dice: los miembros de estas iglesias, las que todo lo que nos dijo antes, son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta su obediencia al llamamiento de Cristo, y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente. No tengo los mismos conceptos de antes. Por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Présteme atención aquí a la diapositiva y ya los aterrizamos un poquitico más en ese párrafo. Hermanos, requisitos para ser miembros
pudiéramos hablar de una manera muy sencilla de tres. Para ser miembro de una iglesia local se requieren por lo menos estos tres asuntos. Primero, un requisito espiritual. ¿Cuál sería ese requisito espiritual? La regeneración y la fe. Lo puse, sinceramente, a veces pongo regeneración, a veces pongo fe. Bueno, quise poner los dos, porque sabemos que van de la mano. La persona que es regenerada inmediatamente va a creer en Cristo. Tienen que creer en Cristo. Para ser miembro de la iglesia de Cristo, obviamente, lo primero, lo más elemental es creer, que fue lo que vimos ahorita de que Cristo lo hace por el poder de su Espíritu y su palabra. Segundo, requisito ceremonial. Si crees en Cristo, entonces te identificas con Cristo a través del bautismo. En nuestra confesión, luego lo veremos, un bautismo por inmersión en el que nos identificamos con la muerte de Cristo y con su resurrección, un requisito ceremonial. Todos sabemos que tú te has identificado con Cristo. Y el tercero, que es el que de pronto se pasa por alto, sería el requisito de orden, donde debe haber un compromiso o llámese pacto con la iglesia. Es un compromiso, es un requisito de orden, hermanos. Y aquí es donde, volviendo a lo que he estado diciendo desde el puro principio, llega una persona a la iglesia, lleva 2 domingos, ¿es miembro? ¿No es miembro? ¿Cómo sabemos que esa persona es miembro? De pronto nos dice que ni siquiera es cristiano. Ah, bueno, sabemos que no. Era miembro de otra iglesia, conoció al Señor desde antes. ¿Cómo sabemos nosotros que es miembro? Tiene que haber un compromiso. El Señor Jesucristo mismo, Pablo mismo nos dice que en la iglesia hágase todo decentemente y con orden. La iglesia es un organismo, hermanos, es una institución ordenada. Es que desde los mismos tiempos bíblicos, desde el mismo puro principio del primer siglo, el término eclesía se aplicaba no solamente a congregaciones cristianas, eso se aplicaba a las asambleas, que es lo que traduciría literalmente, que se hacían en el imperio griego. Y esas asambleas tenían claramente definido quiénes eran sus miembros, expulsaban y recibían miembros, aún los paganos. Cuanto más la iglesia del Señor. Hermano Jeffrey, pero entonces estás trayendo nuevamente un concepto del mundo. Vamos a Hechos 2, capítulo 41. Para sustentar el hecho de que tiene que ser algo comprometido, algo que no se sobreentiende. Que no quedó ahí, ¿será que soy miembro? ¿Será que soy asistente? Vamos a tomar solo un poquito el contexto en el versículo 40, Hechos 2:40, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Pedro predicando un sermón, haciendo un llamado al arrepentimiento. Así que, ojo aquí los requisitos. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Primer requisito, ¿dónde está? Recibir su palabra. Segundo requisito, fueron bautizados. Tercer requisito, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se sabía, hermanos, cómo se hizo eso, yo no sé, pero se sabía quiénes eran los que se estaban añadiendo. Se pudieron contar. Eso nos habla a nosotros de un compromiso, de algo visible. Vamos a el capítulo 5, versículo 12. Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, o sea, los que no están unidos, ahí unánimes en el pórtico de Salomón, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Noten que está la iglesia y hay los demás. O sea, es la escritura, hermanos, la que está haciendo esa segregación. Hay unos que están comprometidos, que están unánimes juntos, y hay otros que no se atreven a unirse a ellos.
Se sabe quiénes son y quiénes no son. Y los que no son, saben que no son. Porque dicen, no se atreven ni a unirse a ellos. Versículo 14. Y los que creían, noten la segregación. Los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Hermanos, se veía quienes estaban juntos. Habían unos que decían, yo no me uno a ellos. Y había otros que decían, yo sí me uno y crezco. Y crecían. Se puede saber quiénes están comprometidos, quiénes están unánimes y quiénes no. No es algo que se sobreentiende. Vamos a 2 de Corintios, último versículo, 2 de Corintios capítulo 9. Versículo 13. Voy a pedirle a un hermano que lo lea, por favor. 2 de Corintios 9, 13. Muy bien, el contexto es donde están mandando una ayuda para otra iglesia que estaba en necesidad. Y le dice el apóstol Pablo aquí, la obediencia que profesáis al evangelio. Este grupo de creyentes mantenían una obediencia al evangelio. No era una comunidad meramente, al evangelio. Se sabía, se veían, ellos son los que obedecen el evangelio. Además que había otros que no obedecían al evangelio. Hermanos, esto de estar juntos, esto de unirse a una membresía, listo, uno lo argumenta, pero eso es natural. Eso es natural. Vea, una persona compra una moto. ¿Qué está haciendo al otro día cuando se compró la Pulsar 180? Facebook. Pulsar 180, unirme al grupo. Vengan a ver cuándo salen a rodar para irme con ellos. Dentro de las Pulsar 180 hay un clan que le llaman, yo no sé, los moteros. En Barbosa, los moteros en Barbosa. Yo me uno al grupo de los moteros en Barbosa. Hermano, para unirte al grupo, amigo, para unirte al grupo de los moteros en Barbosa, tienes que salir a rodar con nosotros cada 8 días, tienes que tener este sticker en tu moto, ellos tienen rituales, hermanos. En Bogotá hay uno muy grande, perdónenme que diga el término, Gonobayquerrea se llaman. Hermanos, ellos tienen hasta rituales de iniciación. Tienen hasta rituales, tienes que tener una moto de más de 600, un cilindraje mayor a 600. Tienes que salir en cierto tiempo con ellos. El rito de iniciación es que deben manejar desnudos. En algunos casos le dan golpes para entrar a ese clan. Y los cristianos, no me quiero unir a una iglesia. Yo no me voy a comprometer. Yo soy miembro de la Iglesia Universal. Yo me adoro aquí en mi casita solo. No. Ahorita que estuvo la convención, uno veía cómo la gente, por ejemplo, de otros países se unían con los suyos. Cómo gente de unas iglesias se unían con los suyos. Estábamos en un lugar en el que diríamos está la Iglesia Universal, todos son hermanos en Cristo. No obstante, las personas empezaban a agrupar según se identificaban. Entonces los extranjeros, no sé, Bolivia, se unían allá. Y de seguro se podían alegrar los hermanos que ya estaban aquí en Colombia, los bolivianos, que veían a un boliviano llegando acá, uy hermano, a unirse. ¿Por qué no era así con el argentino y con el otro? Porque tienen algo en común. O sea, uno volverse creyente automáticamente es buscar dónde están los otros cristianos y me uno, me comprometo con esos cristianos. No es, bueno, yo voy ahí al culto, pero no tengo mucho que ver. Cada 8 días visito una iglesia distinta. No. Aunque la Biblia, esto en una ilustración humana, ¿no? Esto que acabé de decir, pero porque la Biblia nos muestra que sí es un asunto de que hay que obedecer, unirse a esos clanes de las motos, eso es opcional. Pero unirse a una iglesia sí es algo que toca. Y hermanos, quiero que veamos ahora 3 proposiciones, 3 enunciados que nos ayuden a entender la necesidad de ser miembro. Y digo la necesidad, pero también la naturaleza. O sea, con estos 3 enunciados que vamos a ver ahora, vamos a entender un poquito más, tanto la necesidad de hacerse miembro oficial, que me identifico, que me comprometo, que no soy meramente un asistente,
y también la naturaleza de la membresía. La primera, la iglesia local es la representación visible de la iglesia universal. Recuerden, hace 8 días estudiamos la iglesia universal, ahora estamos viendo las iglesias concretas, las locales. Estas iglesias locales, hermanos, hacen visible esa iglesia universal. Porque la iglesia universal, hermanos, uno no sabe quiénes son creyentes en todo el mundo. Porque es una obra, se llama principalmente invisible porque la obra del Espíritu es invisible. Porque cuando alguien ha creído en Cristo, uno no lo ve resplandeciendo luz. No sabemos quiénes son. Las iglesias locales son las que hacen visible esa iglesia universal. El punto aquí es, si yo digo que soy miembro de la iglesia universal, entonces yo debo estar visiblemente en una iglesia local. Perdón, me estaba olvidando un poquitico, no se me distraigan acá con la diapositiva, de revisar lo que he estado diciendo en el párrafo 6. Noten, los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento. Ahí está, Dios los llama. Y en una forma visible, ¿lo notan? Lo anterior es invisible, santo por su llamamiento. ¿Quién sabe que yo soy santo? Pero visiblemente manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta, esos serían los requisitos que vimos ahorita, su obediencia al llamamiento de Cristo. Y voluntariamente, por eso acá la idea del pacto, voluntariamente, eso no te podemos obligar, poner un arma, te haces miembro, no, es voluntariamente, acuerdan dar junto conforme al designio de Cristo, no de los inventos reformados, dándose a sí mismo al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. ¿Lo notan, hermanos? Eso es algo que lo hacemos voluntariamente una vez que el Señor ha transformado nuestro corazón. Ahora sí vuelvo para poder entender eso que ya nos dijo aquí de que hace visible. En este primer enunciado les tengo 4 ilustraciones que nos ayudan a entender eso de que la iglesia local hace visible la iglesia universal. El primero, hermanos, las iglesias locales hacen visible el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? A ver, lo que hemos estado estudiando. Hermana Cristina, ¿qué es el reino de Dios? ¿Cómo la clausulita que yo se les digo que lo reduzcan? ¿Su gobierno, Dani? Su gobierno salvador. ¿Por qué lo hablamos así? Porque el reino de Dios, hermanos, es su gobierno. Cristo gobierna sobre todas las cosas, Dios gobierna sobre todo el mundo. No es que Él solamente gobierna en su iglesia. Yo no estoy diciendo que la iglesia es el reino de Dios. Yo estoy diciendo que la iglesia hace visible el reino de Dios. Él gobierna sobre todas las cosas, pero no todo el mundo se sujeta a Él. No todo el mundo se rinde ante ese rey. La iglesia es la que dice, nosotros nos rendimos al rey, y se ve donde Dios manifiesta de manera especial, de una manera salvadora, ese gobierno, sin decir que no gobierna en todo lo demás. ¿Cuáles son los 3 elementos del reino de Dios, Sara? Los 3 elementos del reino de Dios. 1. La localización, el lugar. ¿Quién ayuda a Sara con otro? ¿La población? Las condiciones del reino. Muy bien. Hay un pueblo. Si Dios es el rey, tiene un pueblo sobre el que gobierna. Un reino implica un lugar. Tienes que tener un territorio. Pero si dices que tienes tu territorio y que tú gobiernas a esa persona y todo el mundo hace lo que quiere, entonces no eres rey. Tienes que tener tus condiciones, que tu reino se sujeta. Definiríamos entonces el reino de Dios como, en esta énfasis salvador, como el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo las condiciones de Dios. Digámoslo otra vez. ¿Qué es el reino de Dios? Es el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo las condiciones de Dios. Una vez más, ¿qué es el reino de Dios? Es ¿y en dónde se ve eso? ¿Dónde se ve el pueblo? En un lugar específico, obedeciendo los preceptos del Evangelio. Aquí, en Barbosa,
específicamente y en todo lugar en donde la iglesia se esté reuniendo. ¿Esto es el reino de Dios? No, esto hace visible ese reino. Si yo digo entonces que soy parte del reino de Dios, pero no me uno a una iglesia, entonces no parezco pueblo de Dios, no estoy en el lugar donde está el pueblo de Dios y no estoy obedeciendo los mandamientos de Dios. Segundo, las iglesias locales son las embajadas del cielo. Esa me gusta mucho, Filipenses 3:20, que dice allá, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Hay una ciudadanía celestial, hermanos. Y esto tiene todo que ver analógicamente con términos terrenales, hermanos. La embajada de Estados Unidos aquí es incluso dueña del pedacito de tierra donde está la embajada. Eso es de ellos. Aunque Estados Unidos está en otro lugar, el pedacito de tierra ahí gobiernan ellos. Eso es de ellos. Es una embajada. Y las personas que sean de Estados Unidos, que estén aquí en Colombia, por ejemplo, perdieron todos sus documentos, no se sabe que es un estadounidense. ¿Cómo hace esta persona para que le digan que es estadounidense? Él no simplemente anda proclamando yo soy gringo, sino que tiene que hacer, tiene que ir a la embajada, no puede ir a Estados Unidos porque no lo vamos a dejar salir, está indocumentado, tiene que ir a la embajada de su país y la embajada de su país pregunta, ¿lo vuelve estadounidense? No lo vuelve estadounidense, lo reconoce como un estadounidense. O sea que la embajada en su proceso, así ya humano, pregunta, no sé cómo harán ellos, y dice, toma tu sello, en verdad tu documento, en verdad tú eres un ciudadano de los Estados Unidos de América. Entonces las iglesias locales concretas son embajadas del cielo. Están por ahí las personas diciendo, yo soy miembro de la Iglesia Universal. Ah, muy bien, tienes una ciudadanía celestial, muéstrame tu documentación. No, yo creí en Cristo, yo adoro en mi casa con mi esposita porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellas. Uy, no me consta que seas miembro del cielo. ¿Cómo se sabe que la persona es miembro del cielo? Cuando una iglesia local lo mira, su conducta, lo visible, los requisitos, y entonces le dice, es verdad, tú eres miembro del cielo. En verdad tienes una ciudadanía celestial. ¿Lo hacemos cristiano? No. ¿Lo hacemos ciudadano? No. Reconocemos su ciudadanía. Eso, hermanos, es la membresía, eso es las iglesias locales. La tercera ilustración, las iglesias locales son el cuerpo de Cristo. No que Cristo tiene varios cuerpos, ellas otra vez representan, hacen visible el cuerpo de Cristo. Yo soy miembro, esa es la palabra, ¿no? Yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Ah, muy bien, ¿qué haces por la iglesia? No, yo en mi casa con mi esposa, 2 o 3 reunidos en mi nombre, y estoy Cristo en medio de ellos. ¿No? Y tu brazo y tu pierna y el ojo con el que trabajas, no, yo solito. No. Si es miembro de la iglesia de Cristo, hay un brazo, hay una pierna, hay una mano, hay un ojo con el que él trabaja. Es un cuerpo, la analogía del cuerpo. O sea, la idea del cuerpo de Cristo nos dice, tengo que estar en una iglesia específica donde mis dones, donde lo que yo soy, funciono como un miembro. Eso sería como una prótesis allá en el supermercado, el que va de iglesia en iglesia y ninguna se compromete. Eso sería como una prótesis, ¿sí? ¿No? Esta iglesia lo toma un domingo, pero no le sirvió porque igual se va al otro domingo, el otro lo toma la otra, lo desecha. Bueno, él mismo se desecha realmente. No, miembro de Cristo, la idea del cuerpo implica la iglesia local. Y la cuarta, las iglesias locales son la familia de Dios. Efesios 3:15. La iglesia es la familia de Dios. Entonces, yo he creído en Cristo. ¿Y dónde están tus hermanos? No, Cristo es mi hermano mayor. ¿Y los demás? Los específicos, los concretos, ¿dónde están tus hermanos? Los de todo el mundo, no, muéstramelos. La idea de familia dice, tengo que ser miembro oficial, ordenado, no un mero asistente de una iglesia local, que me identifican como hermano, que dicen, él es mi hermano. Nosotros ahí, pues ya por costumbre uno dice hermano a todo el que ve en la iglesia, ¿no? Pero realmente la palabra hermano está cargada, significa hermano, yo pues sí, en lo que uno crece, uno escuchaba hermano, 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 hasta que yo empecé
conocí al Señor y después del tiempo fue que escuchando un sermón, no, que Cristo es nuestro hermano mayor, somos hijos de Dios. Y yo, por eso es que nos decimos hermanos. Después del tiempo, o sea, el término es muy así, como que sin significado, pero eso tiene carga. Cuando le estamos diciendo a otro hermano, le estamos diciendo somos familia, somos miembros. Tú en verdad eres hijo de Dios, te conozco. De lo contrario, deberíamos reservarnos el título. Bien, hermanos, la primera, le dije que le iba a dar 3 enunciados que nos ayudan a entender la naturaleza de la membresía y también la necesidad de hacernos miembros. La segunda, Cristo es la cabeza de la iglesia. Colosenses 1:18, una hermana que lo lea, por favor. Está en la pantalla. Una hermana. Y él, Cristo, muy bien, Cristo es la cabeza de la iglesia. El punto aquí es, si yo digo que soy creyente y yo no amo la iglesia y no me uno a la iglesia, entonces yo no tengo a Cristo por cabeza. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si yo digo que soy cristiano, entonces yo soy parte de la iglesia, ok. ¿Y dónde se ve que Cristo es mi cabeza? Cuando estoy con personas en específico, aprendiendo lo que la cabeza manda. Cuando estoy por ahí volando, sería todo lo que hemos dicho anteriormente. Cuando no me comprometo, cuando no me quiero hacer miembro. Entonces, estoy diciéndole a Cristo, yo no te quiero por cabeza. Esos formalismos yo no los necesito, ¿no? Esos formalismos los pone Cristo como cabeza de la iglesia. Y el tercero, en la Biblia los cristianos se unen a iglesias. Pudiera citar muchísimos versículos, solamente estos 3 que nos dejan ver, hermanos, que los cristianos, una vez eran cristianos, se unían a una iglesia en específico, miembros oficiales. Mateo 18:17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Noten, hermanos, que hay una iglesia a la que se le puede decir el pecado. O sea, pecó mi hermano contra mí. Eso ya de una me va implicando que estoy relacionándome con alguien. Dilo a la iglesia. Si yo no valoro la iglesia local, si yo no estoy unido a la iglesia local, entonces ¿a qué iglesia se lo digo? Pongo en Facebook masivamente allá, toda la iglesia de todo el mundo, oigan este pecado. Así una vez vi un video en YouTube de una persona diciendo a la iglesia así. Qué absurdo. Dilo a la iglesia es que hay personas específicas. Hay una membresía definida, un número de cristianos que se han comprometido. ¿Quién es la iglesia? A ver, hoy, un hermano cae en un pecado escandaloso. Tocó decirle a la iglesia, ¿a qué iglesia? ¿Será que al que llegó a visitarnos una primera vez? ¿Será que al que lleva un mesecito? ¿Será que el que lleva un año, pero pues ni siquiera se ha bautizado, es miembro? ¿Será que él tiene que estar en esa reunión en la que se le va a decir a la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Tiene que estar definido. Tiene que haber un número específico, concreto de personas que se han comprometido, y a esos son a los que se les dice. Entonces, en nuestra práctica, hermanos, cuando la disciplina eclesiástica llega, es buscar a esos hermanos, reunir a esos hermanos, y esos hermanos son a los que se les dice. ¿Es iglesia otras en el mundo? Sí, ellos son iglesias. Ellos son la iglesia universal, pero yo no tengo por qué decirles a ellos. Ellos ni conocen ni saben el tema. Se le dice a la iglesia local, la concreta, la específica. Bien, hermanos, hasta aquí el tema de la membresía de la iglesia. Nuestra confesión sigue hablando. Espérenme, me va a tocar definir porque creo que se me está yendo mucho el tiempo. No, sí alcanzamos. Vamos a hablar ahora de el poder de la iglesia, vamos a hablar ahora del gobierno de la iglesia. Ya hablamos de la membresía. Ahora, esa membresía específica tiene un gobierno. La local, ya quitemos de lo universal, la local, esa iglesia tiene un gobierno.
párrafo 8. Dice, una iglesia local, párrafo 7. A cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. ¿Cuál poder? ¿Notaron 2 veces la palabra poder? Ha dado todo el poder en la segunda línea y al final del mencionado poder. ¿Cuál poder? Miren el párrafo 4. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien por el designio del Padre todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está soberanamente investido. Párrafo 5. En el ejercicio de ese poder, llama a personas y les manda que se reúnan. Cuando están reunidos, Cristo de ese poder se lo da a las iglesias locales. O sea que, ¿quién es el Señor de cada iglesia local? Cristo Jesús. Aquí se declara la independencia de cada una de las iglesias locales al recibir poder y autoridad del Señor. Hermanos, el texto de 1 Corintios capítulo 5 versículo 4 al 5, vamos allá. Pablo, en un asunto de disciplina de la iglesia, le escribe a la iglesia, versículo 4, 1 Corintios 5, 4. Noten, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Noten, se reúne la iglesia en el poder de Cristo Jesús. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Noten que la iglesia se reúne y con el poder de Cristo expulsa a un miembro de la iglesia. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 5 en adelante, yo creo que es el mismo personaje, se le dice a la iglesia, vamos allá, no quiero sobreentenderlo, prefiero extenderme un poco. 2 Corintios capítulo 5, desde el versículo 5, dice, 2 Corintios capítulo 2, perdón. 2 Corintios capítulo 2, versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros, la iglesia de Corinto. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. No me puedo detener mucho aquí, pero dice muchos, no todos. O sea que en un caso de disciplina eclesiástica deberían ser muchos los que están de acuerdo para expulsar a la persona, no todos. Parece ser que un porcentaje menor no estuvo de acuerdo de la disciplina que se le hizo a esta persona, pero ahora esta persona está pidiendo ser ingresada otra vez a la membresía. ¿Y quién lo recibe en la membresía? No es Pablo, dice versículo 7. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual, noten, os ruego, dice Pablo, no, ni siquiera dice les mando, que confirméis el amor para con él. El hermano había sido expulsado, la iglesia lo expulsó. El hermano quiere ingresar, no tiene esa autoridad, alguien de afuera, sino que la iglesia es la que lo debe dejar entrar. La iglesia local tiene ese poder para expulsar y para recibir a sus miembros. Y Mateo 18, del 17 al 20 es lo mismo. Tiene la iglesia las llaves del reino de los cielos para, después de reunirse y de escuchar un pecado, expulsar al impenitente. Por tanto, hermanos, no debe haber autoridad de sínodos y consistorios sobre las iglesias locales. Esto nos separa grandemente del presbiterianismo.
el presbiterianismo sí tiene sínodos y consistorios. Incluso ayer estuve hablando con un pastor presbiteriano como para terminarme de asegurar, y sí, los pastores pertenecen a un consistorio, y el consistorio mismo me decía es como una iglesia, y esa iglesia disciplina a los pastores de ahí, no la iglesia local, sino acá. Nosotros creeríamos que los mismos pastores son disciplinados por la misma asamblea, por la misma iglesia. El poder y la autoridad, sin embargo, y eso es algo matizante aquí, es respecto a la adoración y la disciplina. ¿Lo notaron? En la confesión. Tenemos el poder, entonces nosotros vamos a adorar a Dios como nosotros querramos, nosotros vamos a inventarnos cosas, nosotros vamos a meternos en política, nosotros vamos a gobernar este pueblo. No. Es en temas de la adoración y la disciplina. Ahí internamente. Esto, hermanos, nos separa grandemente. Yo les decía al inicio que nos separábamos de la Confesión de Westminster por el número de párrafos y eso, pero realmente la Confesión de Westminster y nosotros nos separamos con su capítulo 30 sobre los consistorios, sobre la disciplina de la iglesia. Noten lo que ellos dicen. A estos oficiales, a los de la iglesia, han sido entregadas las llaves del reino de los cielos, en virtud de lo cual solo los oficiales tienen poder respectivamente para retener y remitir pecados, para cerrar aquel reino a los que no se arrepienten, tanto por la palabra como por la disciplina. ¿Quién disciplina en el gobierno presbiteriano? Los oficiales. ¿Quién disciplina en el gobierno bautista? La iglesia. Porque la iglesia tiene todo el poder para la disciplina. Hermanos, nunca. Y si ustedes algún día llegan a vivir eso, o llegan a ver eso, pongan el grito en el cielo, de que un hermano solo se reúna con los pastores, solo se reúna con el liderazgo de la iglesia, y el liderazgo de la iglesia expulsa a ese hermano y le dice, no, aquí no vuelvas más, tú estás disciplinado, y sale, y la iglesia ni por enterado, hagan algo, porque la iglesia tiene el poder, y la asamblea completa es la que tiene la autoridad, el poder para expulsar a sus miembros, nunca solamente el liderazgo. Y eso guarda, hermanos, de que, por ejemplo, alguien que me caiga a mí mal, entonces lo busque sacar porque simplemente me afecta a mí. ¿Qué decía ahorita 2 Corintios? Los muchos. Debe estar involucrada la iglesia. El Señor no entregó un poder a ciegas. ¿Cómo se ejecuta ese poder, hermanos? Por medio de la palabra. Es lo que las escrituras digan. Porque dice al final, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. Entonces, hermanos, aunque aquí no lo leemos, ya lo vamos a ver, los privilegios del poder de la membresía los pudiéramos dejar en 3 enunciados. La asamblea completa, la iglesia local de Barbosa, tiene el poder para admitir a nuevos miembros, tiene el poder para expulsar a un miembro y tiene el poder para elegir a sus oficiales. Esos serían los 3, la manifestación del poder de la iglesia local. ¿Qué hacemos nosotros para la membresía, hermanos? Sí, el liderazgo se reúne con el hermano que quiere ser miembro y uno se asegura, ahora vamos a ver que dentro de ese poder hay una administración del liderazgo y la asamblea completa, pero uno lo entrevista, pero la iglesia completa es la que ha debido estar pendiente de ese hermano. La iglesia completa es la que lo debe estar invitando, reuniéndose con ese hermano, preguntando, para que el día que aquí se presentó, como por ejemplo los últimos casos, la hermana Yamile, Oscar y Silvia, y se dijo, si tienen alguna objeción, dimos 15 días para que la asamblea diga sí o no. Nadie dijo no, entonces las personas entraron, pero no las entré yo, la entró la iglesia. El día que hubiese un problema con esos hermanos es la iglesia completa. No se puede decir, hermano Jeffrey, ¿usted por qué no se dio cuenta? No, la iglesia completa. Por supuesto que en el liderazgo se tienen unas responsabilidades particulares, pero la iglesia completa, la expulsión de un miembro, lo mismo. No es que en la iglesia no hacen nunca nada contra el pecado.
Bueno, como miembro tienes que estar amonestando y tienes que estar diciendo los pecados que estás viendo en algún hermano con el debido proceso de Mateo 18. Requeriría una exposición de la disciplina. Y la elección de los oficiales. Nunca un pastor puede ser impuesto. Nunca un pastor puede ser impuesto. Debe resultar de la misma membresía. La distribución de la membresía, hermanos. En el siguiente párrafo voy a tomar solamente esa idea. Una iglesia local, ojo aquí, ojo esto, reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros. Y los oficiales designados por Cristo para ser, aquí es donde estaba, yo les había omitido anteriormente, escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber. Noten, los ancianos son escogidos por la iglesia, hermanos. Sin embargo, esa palabra escogida, de pronto con la democracia estamos acostumbrados al tarjetón con varios candidatos y voto. Eso no es lo que quiere decir escogido. Escogido es que la iglesia lo reconoce, que la iglesia lo vota, pero nunca como que varios opcionados y marque el que usted elige. No, siempre será uno que la iglesia lo reconoce. ¿Cómo? Puede ser por votación, mano levantada, puede ser por un tarjetón, voto secreto. En las formas varía, la confesión no lo dice, la Biblia no lo dice, pero en Hechos 14:21 sí se nos habla de un sufragio. La iglesia debe reconocer a sus pastores. Y en esta diferencia, hermanos, que se nos presenta en el cuerpo de la membresía, noten al final que entonces esos pastores, esos oficiales, perdón, es el término que se está utilizando aquí, dice que son apartados por la iglesia para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que él les confía o al que los llama. No es la iglesia, todos los miembros los que pueden administrar las ordenanzas, tienen que ser los oficiales. Entonces, aunque la iglesia tiene poder, este párrafo ya nos va diciendo, en ese poder hay una administración diferente. Hay unos que tienen el poder para administrar las ordenanzas y dice ahí, para el ejercicio del poder o el deber que a él les llama. O sea que los pastores, los oficiales tienen un poder dentro del poder de la iglesia, que no lo tiene toda la iglesia. Vamos a entender eso un poquito más despacio. Cristo es quien tiene todo el poder sobre la iglesia. Ya lo vimos. Cristo es el que tiene todo el poder. Cristo ha dado ese poder a la iglesia local. Solamente Cristo es el Señor de la iglesia. La iglesia escoge los oficiales que la dirijan en dicho poder. Párrafos 8 y párrafo 9. Cristo gobierna a través de sus oficiales, o sea, esa administración, esa autoridad de Cristo sobre su iglesia local la ejerce a través de los oficiales que él pone, o más bien, él pone y la iglesia reconoce ahí mismo. Miren 1 de Pedro capítulo 5 versículo 2. Alguien que lo lea, por favor. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 2 y otro que busque Hechos 13:7. Muy bien, noten, apacentad la grey de Dios. Que la iglesia puso, que la iglesia fue la que por su voto lo puso. ¿Quién lo puso? Cristo es el que pone a los pastores. Aunque la iglesia lo reconoce, Cristo pone a los pastores y les manda a Pedro ahí a apacentar la grey de Dios. Hebreos 13:17, ¿quién lo buscó? Se los digo, obedeced a vuestros pastores. Obedeced a vuestros pastores. O sea que dentro de la iglesia hay unos hermanos, los pastores, que deben ser obedecidos. O sea que ellos tienen autoridad.
Los pastores no son los empleados de la iglesia. Aunque la iglesia los reconoce, nunca la membresía puede ver a los pastores como que tiene autoridad sobre ellos para quitarlos a su propio criterio, a menos que sean disciplinados, eso sí. Pero nunca un pastor puede ser quitado por la iglesia como si la iglesia completa, por tener poder, tiene autoridad sobre los pastores. No, los pastores tienen autoridad en la iglesia local. Se les manda a obedecer a los pastores. Ellos son los que administran las ordenanzas. Ellos son los que, en un caso de disciplina, por supuesto que estarán más involucrados, tendrán que saber, tendrán que informar a la iglesia todo el proceso, pero finalmente la iglesia es la que dice expulsado a esa persona. Y los pastores, la iglesia completa, las llaves del reino, sacan a esa persona. Los ancianos tienen autoridad y la iglesia tiene libertades. Esto para utilizar el lenguaje de John Cotton, un autor que habla muy bueno sobre el gobierno de la iglesia. Él habla de la autoridad de los pastores. O sea, él dice el poder de la iglesia. En ese poder los pastores tienen autoridad, los ancianos, y la iglesia tiene libertades. ¿Dónde vemos eso, hermanos? En la elección de diáconos. Noten, y aquí son los apóstoles. Se presenta el problema que conocemos de las viudas que estaban desatendidas y estaba habiendo problemas con la predicación de la palabra. Miren en la solución en el versículo 3. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes entreguemos este trabajo. Noten, los apóstoles no dijeron, Nicanor, Esteban, Felipe, Prócoro, ustedes van a ser los diáconos. No, iglesia, busquen entre ustedes. La iglesia coge a estos 7 varones, la asamblea, y se los lleva a los apóstoles y les dicen, aquí están. Estos son los que nosotros reconocemos. Los apóstoles imponen las manos. ¿Notan el gobierno bautista ahí? Los pastores propusieron una solución como autoridad, pero no los pudieron escoger. La iglesia los escoge. La iglesia dice, estos son. Los apóstoles imponen las manos sobre lo que serían los primeros diáconos. Tito 1:5, hermanos, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea que una iglesia sin ancianos no está completa. Una iglesia sin ancianos no está funcionando correctamente, que sería el énfasis que yo le hice ahorita en el párrafo 8 de completamente organizada. Una iglesia sin sus ancianos no está bien organizada. Voy a dejar hasta aquí, hermanos. El último enunciado. Por tanto, en nuestro gobierno, hermanos, no es ni una democracia pura. El gobierno bautista no es ni una democracia pura, ni tampoco es una tiranía de los pastores, sino que incluso los pastores pueden ser reprendidos. Noten el gobierno bautista, hermanos. No es una democracia pura en el que por medio del voto la asamblea puede hacer lo que quiera. No. La asamblea no tiene autoridad para decidir cuáles son los temas doctrinales de la iglesia. No lo tiene. Eso lo tienen los pastores. Ellos son los encargados de predicar la palabra. La iglesia no tiene autoridad para imponer las manos. Eso lo hacen los pastores. Los pastores no tienen el poder y la autoridad para recibir miembros a escondidas de la iglesia, para expulsar miembros a escondidas de la iglesia o para recibir a otro pastor. Entonces no son dos extremos, no es una democracia pura, no es una tiranía pastoral, sino que la iglesia completa tiene el poder y ese poder en ese poder de la iglesia, los pastores tienen autoridad y la iglesia tiene libertades. Lastimosamente, hermanos, vemos a nuestro alrededor muchas iglesias en las que los pastores nunca pueden ser cuestionados. En el gobierno bautista eso no es cierto. Y con los siguientes párrafos vamos a entender mejor por la parte de la asociación y algo incluso particularmente de nosotros, es que gracias a Dios tenemos una asociación
tenemos otros hermanos que rendimos cuenta. Y decía un hermano que eso es como cuando el papá tiene que salir de viaje y le dice a los hijos, bueno hijos, si algo sucede, tomen, aquí están las cuentas bancarias, estas son las claves, pues solucionen. No, papá, pero ¿acaso te vas a morir por allá? Por si algo pasa. Entonces, obviamente yo no quisiera que nunca me pasara algo, desviarme, pero por si algo pasa, hermanos, la iglesia tiene poder. Uno no es meramente hay un asistente que todo lo que diga, no, la iglesia tiene un poder. La iglesia ejerce una disciplina. La iglesia recibe a su miembro, la iglesia elige a sus pastores y tiene en el proceso debido disciplinar a sus pastores cuando ellos caigan en pecado, como otro miembro. Dejemos hasta aquí, hermanos, y seguimos dentro de 8 días con los últimos párrafos. Dios bendito, gracias por la iglesia local. Gracias por tu palabra y por darnos esta fraternidad, hermandad, esta familia, esta ciudadanía, este reino aquí en Barbosa. Señor, bendícenos como una iglesia local para amar la membresía, para no menospreciar, Señor, el hacernos miembros oficiales de tu iglesia, para amar el gobierno de la iglesia, entenderlo mejor, Señor. Bendícenos, Padre, como una iglesia local, que te podamos dar gloria, honra y honor. Que Cristo como cabeza de esta iglesia sea magnificado al poder andar ordenadamente y bajo los preceptos del Evangelio. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Preguntas, hermanos? ¿Aportes?